Espectrometría de masas de éteres. Mecanismos de fragmentación. Para los éteres tenemos un patrón de fragmentación que toma en cuenta ciertas consideraciones y algunas de ellas son las siguientes. En primera instancia, el ion molecular de los éteres usualmente es pequeño, sin embargo es más intenso que el de los alcoholes. Como veíamos en otro video, los alcoholes normalmente tienen un ion molecular muy pequeñito, a veces imperceptible o incluso ni siquiera se llega a percibir. Por lo tanto, aquí tenemos una abundancia muy pequeña para el ion molecular, sin embargo es perceptible. En el caso de la segunda regla, nos dice que un fragmento importante es el rompimiento del enlace carbono-carbono adyacente al oxígeno. Si consideramos el ejemplo que estamos observando aquí, en este caso tenemos un éter simétrico, entonces me da lo mismo hacer el rompimiento aquí o acá, pero bueno, en primera instancia tenemos que considerar el catión radical. Acuerden ustedes que la remoción de estos electrones en el impacto electrónico es mucho más sencilla que el rompimiento de los enlaces. Entonces aquí estaría el catión radical, sustrajimos un hidrógeno de aquí por el impacto electrónico y entonces este electrón lo voy a utilizar aquí para formar un doble enlace y igualmente vamos a escindir este enlace de tal manera que uno de estos electrones del enlace pase aquí para ayudarme a formar la doble ligadura y por lo tanto todo este fragmento se pierde como un radical libre porque el otro electrón pues lo que va a hacer es depositarse en este punto. Y ahí estaría en esta parte, tendríamos aquí el radical que se está perdiendo, que es este, y que se va como tal, un radical libre que no es detectable. Y aquí estaría el fragmento que se va a formar como resultado de el doble enlace que se propone al inicio de esta ecuación. Bien, otro fragmento también que es muy común en el rompimiento es ahora el que obedece parcialmente a la ruptura entre el carbono y el oxígeno. Entonces igualmente partimos del catión radical, ahora el rompimiento se da exactamente en el enlace oxígeno-carbono y esto es a través de una ruptura de tipo heterolítico. Vean cómo vamos a romper el enlace en esta posición y ambos electrones van a pasar aquí a posesión del oxígeno, de tal manera que esto se convierte en un radical libre, que es lo que estoy viendo en este punto, que obviamente se pierde y ya no lo detectamos y solamente me queda la parte hidrocarbonada de este lado. Entonces, esa es otra manera, ya sea que tengamos el rompimiento carbono-carbono o el rompimiento carbono-oxígeno, estos dos fragmentos son perfectamente perceptibles. Bien, la siguiente norma me dice que la transferencia de un hidrógeno beta en un reordenamiento es importante para el caso de los éteres. Es decir, si consideramos aquí que este sería el carbono alfa y este es el carbono beta, el hidrógeno en esta posición es fácilmente removido a partir del oxígeno. Si tomamos en cuenta el fragmento que estamos obteniendo en este punto, este oxígeno nos está quedando de forma positiva, por lo tanto lo que se va a hacer ahora es un movimiento electrónico de tal manera que se rompa o se cinda este enlace en posición alfa. Y para eso vamos a utilizar el hidrógeno beta, entonces un electrón de aquí va a entrar junto con este a formar un enlace pi en este punto. Obviamente vamos a perder este hidrógeno que se va a unir con el oxígeno que tengo en esta otra posición, que aunado al hidrógeno que al electrón que se pierde aquí, eso es lo que nos forma el enlace oxígeno-hidrógeno. Y finalmente tendríamos esta estructura. Vean cómo sencillamente nos sigue quedando el oxígeno positivo y se pierde una molécula neutra que es el resultado de este de este reacomodo. Bien, entonces serían cuestiones importantes. Otra cosa que tiene que ver con lo que ya mencioné, pero ahora es en consideración así, las cadenas que están formando al éter son diferentes. Entonces partimos primeramente de la formación del catión radical. De aquí tendríamos la ruptura, en donde esta sería un movimiento de tipo heterolítico, en donde este par electrónico está pasando a posesión del oxígeno para este rompimiento. Entonces este se está perdiendo como un radical libre, mientras que esta parte, dado que está cediendo ambos electrones, se queda como un carbocatión, que es la parte que se va a percibir en el espectro, y podremos tener también la contraparte en donde esta cadena, que obviamente es diferente a esta, va a romperse heterolíticamente de tal manera que esto generaría el radical libre que estoy viendo, en este punto, que sería la flecha en color rojo, y esta sería el carbocatión que se está formando, en este caso el carbocatión que se está formando para el movimiento en el color verde. Entonces ahí estaría la escisión de la cadena, ya sea para este lado de la cadena hidrocarbonada en el éter o para esta, obviamente siempre y cuando estos sean diferentes. Y tenemos aquí un ejemplo al respecto.
Aquí tienen ustedes una cadena que es muy larga, bueno, relativamente larga, no se está definiendo. Y bueno, aquí lo que se hace es partir precisamente del catión radical y lo que se hace es escindir la cadena en esta posición. De tal manera que vamos a utilizar el electrón que me resta del catión radical aquí y entre estos dos van a formar precisamente un doble enlace en esta posición. Y ya que tengo esta aclaración, bueno, pues entonces en este caso lo que se va a formar sería, bueno, lo que va a suceder es que vamos a tener la ruptura de esta parte de la cadena en este punto, ¿ok? Y eso me llevaría precisamente a la obtención del fragmento que estoy observando aquí. Este CH3 es este que está aquí, lo único que hicieron fue acomodarlo de esta manera. Se está perdiendo todo este fragmento como un radical libre y vean cómo aquí nos está quedando un catión y ese catión pues es el que se percibe a través del espectro. Y siempre que tengamos este tipo de estructuras, pues obviamente esto posibilita la deslocalización de este par para evitar que el oxígeno tenga cara positiva y generar así una estructura más estable. De tal forma que estos serían los contribuyentes de resonancia y ambos tienen una relación masa-carga de 73 para el ejemplo que nos compete. Otra opción sería que ahora el rompimiento no se diera de este lado de la cadena, sino que se diera de este otro. Entonces aquí lo que pasaría es que este electrón entraría aquí para formar un enlace con el catión radical que tenemos de este lado. La cadena se va a escindir en este punto, estaremos perdiendo este CH3 porque el otro electrón nos queda de este lado. Y bueno, así tendríamos la formación del radical metilo. Y si se fijan, ahora esta cadena está quedando completa, que sería este lado. Y por otro lado estamos perdiendo este metilo. Aquí se va a formar un doble enlace entre el oxígeno y el carbono, que sería esto que está aquí. Y aquí la relación de esta relación masa-carga será obviamente más grande porque está quedando el fragmento, la cadena más larga. Aquí la relación masa-carga va a ser de 87. E igualmente aquí podemos tener una deslocalización de este par electrónico para generar una especie resonante un tanto más estable. Entonces ahí estaría un ejemplo de lo que acabo de indicar en esta norma general. Y bueno, habrá otras maneras de llevar a cabo ciertos rompimientos. Por ejemplo, cuando tenemos hidrógenos en esta posición, podemos remover el hidrógeno beta a partir de una interacción con el oxígeno negativo, generar un fragmento a partir de un ciclo de 4 átomos y perder esta molécula, un fragmento neutro, que sería este fragmento que se forma aquí, y obviamente, bueno, pues formar la especie correspondiente, en donde aquí la relación masa-carga va a ser de 45, obviamente en función a quién es o qué tamaño tiene la carga unida al oxígeno. La cadena, unida al oxígeno. Bien, ahí estarían dos ejemplos, bueno, de la parte de las fragmentaciones comunes en los éteres. Y bueno, vamos a la resolución de ejercicios. Estos son éteres muy simples, entonces vamos a empezar por el etilmetiléter y aquí lo importante es que hay que mencionar que la presencia de oxígeno se deduce de los picos intensos a una relación masa-carga 31, 45, 59, 73, es decir, fragmentos impares y obviamente estos provienen de los rompimientos de esta naturaleza, en donde vamos a tener aquí el rompimiento del enlace carbono-oxígeno y este que proviene del enlace rompimiento carbono-carbono en este lado de la cadena. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo con el etilmetiléter? Bueno, vemos 4 picos importantes. Este obviamente sería la masa molecular, que es el ion molecular, que como ven aquí sí se percibe un poco más que en el caso de los alcoholes. Y por otro lado tendríamos aquí un fragmento de 45, de 29 y de 15. Bien, para justificar este fragmento de 45, pues lo que estamos haciendo es a partir del catión radical vamos a hacer o generar la pérdida de este fragmento. Entonces introducimos esto aquí para formar un doble enlace entre carbono y oxígeno y eso como consecuencia nos lleva a la ruptura de un enlace carbono-carbono, de tal forma que desprendemos aquí un radical libre para el caso del metilo y este CH2 corresponde a este fragmento que ahora se ha convertido en una doble ligadura y esto me responde o me justifica, el pico que tenemos a un valor de relación masa-carga 45. Bien, la otra opción es que por el otro lado de la cadena, dado que no hay más carbonos, la escisión se haga en este punto, rompiendo el enlace oxígeno-carbono a partir del catión radical que tenemos aquí. Entonces aquí esto entraría como una ruptura heterolítica,
Este se perdería como un cation, perdón, como un radical, que sería esto, y solamente estoy detectando la presencia de el carbocatión metílico, que sería esto que vemos en este punto. Y finalmente también podríamos hacer la escisión de un enlace carbono-oxígeno, pero ahora del otro lado de la cadena. Por lo tanto, a través de una ruptura heterolítica partiendo del catión radical, lo que podemos hacer es estos dos electrones pasan aquí a posesión del oxígeno. Este queda como un radical libre que no es detectado, y obviamente pues nos queda todo este fragmento con carga positiva, dado que estos dos electrones pasan hacia el oxígeno. Entonces esto nos daría el fragmento correspondiente a 29 unidades que estamos observando aquí. Bien, ahí estaría un ejemplo muy simple para este tipo de éter. Aquí vamos a hablar del propiléter, que bueno, pues obviamente es una cadena, un éter simétrico. Y tendremos aquí que justificar el fragmento de 43, bueno, el valor para 43. Ok, bueno, partimos primeramente de la masa molecular, que es el característico para el ion molecular del éter. Esto sería un valor de 102, que si se fijan, sí es perceptible. Y vamos a tener dos fragmentos muy importantes, dado que es un éter muy pequeñito. Entonces vamos a tener un fragmento de 73 y uno de 43. Bien, es un éter simétrico, así que puede llevarse a cabo de igual manera hacia uno u otro lado. Y primeramente hablaremos de la ruptura oxígeno-carbono, en donde esta ruptura heterolítica nos va a generar de este lado un radical, es decir, el lado del oxígeno queda como un radical, y esto me daría el fragmento de 43 unidades, que es precisamente el valor del pico base. Y por otro lado, la otra es el rompimiento del enlace carbono-carbono, pero a través de una ruptura homolítica. Entonces formaríamos un doble enlace entre estas dos especies unidas al oxígeno, y este se rompería y dándonos de este lado el radical libre. Entonces este es el que no vamos a percibir, es el CH2, CH3, que serían estos dos, esta parte. Y aquí este CH2 sería precisamente el que tenemos aquí unido con doble ligadura al oxígeno. Y esto nos daría el fragmento de 73, pero como pueden ver, aquí es, vamos a decir, mucho más factible el rompimiento, en donde el fragmento que tenemos es de 43, es decir, estamos perdiendo la parte más larga, y por eso este será el fragmento considerado como el pico base. Bien, si nos vamos a un ejercicio más, en este caso vamos a hablar de el espectro para el N-dibutiléter, que es muy parecido al que acabamos de hacer, solamente tenemos un carbono más. Igualmente tendríamos la escisión en el enlace carbono-oxígeno y el enlace carbono-carbono. Entonces es muy parecido a lo que acabamos de hacer. En el rompimiento de tipo heterolítico, este se pierde como un radical y solamente percibimos el pico base, que sería 57, que es lo que observo aquí. Y por otro lado, en la escisión carbono-carbono vía un rompimiento homolítico, pues obviamente tenemos la formación de la doble ligadura, que sería esto que está aquí. Acuérdense que es un rompimiento en alfa, o es el enlace carbono-oxígeno el que se fragmenta, y obviamente la parte restante sería un valor de 43 cuando rompemos esto, que es una parte hidrocarbonada saturada. Entonces de entrada tendríamos un valor de 43, pero recordemos que este pues es un carbocatión que si nosotros manejamos un valor de, una pérdida de 2 unidades de hidrógeno, eso generaría finalmente un fragmento que tendría un valor de 41. Entonces ahí estaría el fragmento que vemos en este punto. Igualmente podemos tener el de 43, pero vean que no está muy grande, por lo tanto pues lo más factible es que esto se lleve a cabo y obtengamos un carbocatión alílico en lugar de un carbocatión de tipo primario. Entonces ahí estarían este tipo de característica. Tenemos también un rompimiento aquí que no lo manejé, pero sería el fragmento de 87, que es la ruptura homolítica en alfa, y nos daría precisamente este valor de 87 unidades. ¿Okay? Bien, entonces ahí estaría otro ejemplo más. Ay, perdón. Y okay, vamos ahora con este, que sería un éter aromático. Y este éter aromático, bueno, lo más importante en este caso es que tenemos un átomo de bromo sustituido aquí, y los átomos o los compuestos con bromo son sumamente, muy característicos, porque acuérdense que tenemos una relación de abundancia isotópica muy importante, prácticamente la misma para el caso de el bromo con sus dos variantes isotópicas. Entonces vean ustedes cómo tenemos dos iones moleculares, y son dos iones moleculares bastante, vamos a decir, muy en una alta proporción. De hecho son el pico base en este caso para este compuesto.
Y bueno, aquí tendremos fragmentos que hay que justificar. Entonces, esto sería el valor del ion molecular. El pico base y el ion molecular son exactamente lo mismo. Y vemos esta abundancia relativa para el caso de los dos isótopos del bromo. Y vean cómo esta relación se mantiene todavía en este punto. Quiere decir que aquí algo pasa, pero la molécula mantiene todavía al bromo porque tenemos o seguimos teniendo esta relación. Incluso en esta parte vean cómo tenemos casi lo mismo. Entonces quiere decir que estos tres fragmentos, que son los más abundantes, mantienen al bromo unido dentro del compuesto independientemente de lo que esté sucediendo. Bien, entonces algo muy importante es el efecto isotópico que estamos viendo por la presencia de este bromo. Y bueno, vamos a partir entonces de la formación del catión radical. Entonces nosotros aplicamos o tenemos esta estructura, aplicamos la parte del potencial para la ionización y bueno, acuérdense que puede ocurrir la fragmentación en este punto, en el oxígeno y también puede ocurrir en los dobles enlaces. Entonces, por lo que estamos percibiendo en la estructuración o en la fragmentación que tiene este compuesto, vean cómo aquí se lleva a cabo la fragmentación del doble enlace en el anillo aromático, de tal manera que aquí estaría el catión radical y ahora la escisión se va a dar en este punto, es decir, aquí voy a utilizar este electrón para romper el enlace oxígeno, bueno, carbono-oxígeno y voy a escindir también pero no es una escisión, voy a tomar este electrón para formar un doble enlace aquí, que acompañado con formará dicho enlace pi y este enlace se va a fraccionar, es decir, el enlace oxígeno-carbono se rompe para que ahora quede como un radical libre y contribuya a formar parte de la doble ligadura. Bien, entonces aquí estaría el fragmento, lo único que estamos perdiendo son estas 15 unidades, por lo tanto, eso es lo que corresponde a este valor. Tenemos un valor de 186, o bueno, 186, 188, que si a cada una de ellas le quitan 15 unidades, pues tendrían estos dos valores que son prácticamente los mismos que me dicen que sigo manteniendo dentro de la estructura del compuesto al átomo de bromo. Bien, ya que tengo esto, estas estructuras obviamente pueden estabilizarse vía resonancia y eso es lo que me justifica que podamos hablar de la formación de este compuesto. Bien, por otra parte, esto tal vez lo veamos después con un poco más de detenimiento, pero en el caso de los compuestos aromáticos, una fragmentación sumamente importante es precisamente esta. Cuando tenemos este grupo, que lo obtenemos por la escisión de este enlace, vean que obtenemos esta parte y aquí lo importante es que nos está quedando la carga positiva aquí. Esto significaría que en algún momento dado puedo migrar este enlace aquí para formar un anillo de 5 miembros y perder toda esta parte. Entonces estas unidades que se pierden aquí son precisamente lo que me da este ciclo de 5 que aún mantiene al bromo y que es el equivalente a los valores que tengo aquí de 143 y 145. Entonces estamos pidiendo estas 28 unidades, esas 28 unidades corresponden a este fragmento con relación masa-carga 143, 145. Y bueno, finalmente también se puede perder el bromo, dado que aquí ya no vemos, de hecho aquí se ve un poquito todavía, este sería el valor para 119, 119, y aquí tendríamos un valor para 107. Aquí en 107 ven cómo ya no se mantiene ese crecimiento isotópico, entonces, o bueno, esas líneas equivalentes o líneas iguales, por lo tanto aquí ya no tenemos al bromo, y esto es precisamente lo que me justifica la salida del bromo como tal, y aquí esta pérdida me da una diferencia de una relación masa-carga, de 107. Estoy hablando de perder aquí esta unidad como tal, o sea, aquí pierdo el bromo y pierdo el bromo. Vean cómo aquí se forma el catión radical, aquí seguimos manteniendo el éter, pero aquí lo que se rompe, lo que se escinde es el enlace carbono-bromo, se pierde el halógeno como tal. Entonces la pérdida de estas unidades me dan una relación masa-carga de 107. Y bueno, serían los valores que tenemos en este punto. Debemos de tener un solo valor porque, bueno, no un solo valor, dos valores, porque acuérdense que cada uno tiene una relación isotópica característica. Y entonces, bueno, ahí estaría la pérdida del bromo y aquí estaría la pérdida del compuesto comportándose como un éter. Bien, pues eso sería todo para este tema. Espero que haya quedado claro las fragmentaciones para el caso de los éteres. Y bueno, nos vemos en una resolución de ejercicios generales. Espero que todo haya quedado claro.
Nos vemos, que estén muy bien. Gracias.